tenemos aquí una gran persona que nos acompaña, el cual nos va a brindar algunas consultas y algunas respuestas a preguntas que nosotros traemos hoy desde el Colegio de Contadores. Así es que le damos la bienvenida a don Fernando Zamora Castellanos. ¿Cómo está, don Fernando? No, Daphne, el honor y el gusto es mío de estar aquí en el Colegio de Contadores. De verdad que muy agradecido por la invitación que me han cursado. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Yo les voy a presentar a don Fernando. Quiero que ustedes escuchen qué importante que es su formación académica y profesional. Primero que nada, don Fernando es uno de los candidatos a la presidencia para nuestras próximas elecciones. Don Fernando es abogado constitucionalista, doctorado en Derecho Constitucional por el Programa Latinoamericano de Doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y ULACID. Oigan qué importante, también es autor de varias publicaciones jurídicas especializadas en derechos humanos, derecho constitucional y doctrina jurídica costarricense. También tiene una gran trayectoria, no solo profesional, sino también políticamente. Él fue secretario general del Partido Liberación Nacional durante el periodo 2015 al 2019. Anunció su candidatura presidencial por el Partido Nueva Generación para el periodo 2026-2030. Presentó un plan país denominado Una Nueva Costa Rica, con ejes de seguridad, infraestructura, energía y otros. Adicionalmente, también nos habla de una propuesta política que tiene los siguientes enfoques: tener seguridad nacional, con declaratoria de emergencia, construcción de cárceles especializadas, fortalecimiento institucional, transformación energética, infraestructura logística y desarrollo regional. Tiene reforma constitucional, educación técnica para el siglo XXI, sostenibilidad en el sistema de salud y pensiones. En fin, don Fernando Zamora se presenta como un profesional del derecho con fuerte orientación hacia el constitucionalismo, la reforma estructural y la política de cambio. Su experiencia incluye cargos partidarios importantes y ahora lidera un proyecto político que aspira a gobernar a Costa Rica desde una plataforma de transformación profunda. ¿Me equivoqué en algo, don Fernando? No, en efecto, esa es así a grandes rasgos una trayectoria de vida, digamos que como profesional, como funcionario público también. Fui director del Banco Hipotecario de la Vivienda, fui asesor parlamentario, he tenido experiencia en la función pública. Bueno, y esa experiencia política que usted indicó, además, pues una vida al servicio también del conocimiento del Estado por medio del derecho, ¿verdad? Uno aprende, Daphne, a conocer mucho del Estado costarricense a través de las necesidades de nuestros clientes. Y bueno, hoy no solo digo que he estado, tengo una gran experiencia administrativa, política y pública, no solo porque he estado detrás del mostrador como funcionario público, sino que también he estado de frente al mostrador, sobre todo batallando por los problemas de los ciudadanos. Me he involucrado también legalmente ayudando a asociaciones y grupos de ciudadanos, y eso ha sido también una de las líneas de acción mías a través de mi carrera. Don Fernando, ahora que usted estaba comentando de su parte profesional, a mí me gustaría mucho consultarle cómo es su parte ya en su vida personal. Queremos conocer un poquito de usted. Claro. Bueno, Fernando Zamora es un luchador de la vida, de la fe. También tengo una vida sacando a mi familia adelante, como todos los costarricenses. Padre de 3 hijos, Marco Antonio, Jimena y Luisana. Y bueno, esposo también. He estado con mi esposa por 37 años, la doctora Lucrecia Mora, psicóloga. Y hemos construido el ideal de una familia. La familia es un ideal, Daphne. La familia es un ideal que a veces no es difícil, como todo ideal, no es fácil. Y muchas veces sacar adelante ese ideal,
pero lo hemos logrado hacer por 37 años y hoy mis hijos pues son ciudadanos de bien. Mi hijo Marco Antonio es médico, la segunda de a bordo, Jimena, es abogada y la menor es administradora de empresas, ahí un poco cercano a la labor de ustedes, porque la labor, uno sabe que el contador siempre está ahí pegadito a los administradores de empresas. En realidad, una vocación, como le dije, he vivido todavía de mi profesión liberal, aunque he tenido momentos de experiencia en la función pública. Y además, pues también tengo mis aficiones. Usualmente esa es una parte importante de la vida privada de las personas. Y bueno, por supuesto que mi principal afición es la lectura, el conocimiento cultural no solo de lo que sucede en el mundo, sino en nuestro país, por supuesto. Y la lectura es fundamental para eso. Yo creo que uno de los elementos básicos de una de las cualidades indispensables que debe tener un gobernante o incluso un político en general, que tenga una posición de responsabilidad, es una visión cultural amplia. Algo que se ha perdido, Dafne, algo que se ha perdido mucho, y yo por lo menos sí he tratado en mi vida de cultivar eso. Bueno, en otro tipo de aficiones, aparte de esas, el deporte. Yo de hecho creo que uno debe, y además lo vivo diciendo cada vez que entro en esta etapa de la entrevista, le vivo diciendo a mis conciudadanos que tenemos que cultivar nuestra salud física a través del deporte. De hecho, es algo que será importante en mi gestión de presidente de la República. El deporte es fundamental para la salud física, y yo, con la edad que tengo, ya como decimos los ticos, en el 5º piso, ¿verdad? Pero sin embargo practico el deporte, que es el fútbol. Bueno, ahora ya mucho menos, porque la vorágine de la campaña política, sobre todo ya iniciada la elección, o más bien ya iniciada la campaña oficialmente, es muy difícil poder practicar y poder tener esa disciplina. Sin embargo, estoy tratando en la medida de lo posible de mantener el ejercicio físico. Pero antes de la política, de la campaña, trataba de por lo menos un par de veces a la semana juego con un equipo de veteranos. Y bueno, esa es un área ahí interesante de mi afición también, o de mi vida privada, pero es algo que yo siempre recomiendo a los costarricenses: busquemos. Ahora el deporte colectivo es un poco difícil, sobre todo cuando uno entra a una cierta edad. Cuesta mucho buscar personas que te acompañen en el deporte colectivo. Que sean veteranos. Ya. Claro, pero al menos hay que seguir practicando, buscar un deporte individual, caminar, el ciclismo, algunos otros deportes que se pueden practicar, la gimnasia, que se pueden practicar de forma individual, pero siempre a mis conciudadanos les recuerdo eso. Excelente. Entonces, vamos a empezar a hacerle unas consultitas. Claro. ¿Verdad? Para ir conociendo más de su propuesta política para nuestro país. Además de la introducción anterior, ¿usted nos podría ampliar su visión de país y los principales pilares de su propuesta para Costa Rica? Mi visión de país, en términos generales, es un país que eleve su nivel cultural. Creo que eso es lo fundamental. Vamos a ver, en mi penúltimo libro, se llama Raíz de Miseria, yo explicaba algo. En ese libro yo hice una teoría del desarrollo y explicaba documentalmente, con estadística, algo a lo que llegué a través de muchos años de investigación, y es que el desarrollo, la prosperidad, más que el desarrollo, la prosperidad de una sociedad y de una nación depende en gran medida de su cultura. La cultura es una vocación de bien, es una vocación espiritual que gobierna la conducta y los pensamientos de los ciudadanos y de las personas individualmente. Entonces, mi visión país, si hubiese que resumirla, es un país con una cultura elevada. Porque un país con una buena cultura, un país con una cultura de una muy buena vocación espiritual, donde haya buen arraigo de la familia, de la educación, de la fe, va a dar mejores ciudadanos, y como sociedad vamos a ser mejores. Entonces, digamos que lo esencial para mí
es elevar la cultura. Costa Rica, Dafne, más que una patria o es un ideal, y yo lo he venido sosteniendo. Una buena patria es no solo territorio, gobierno, fronteras y población, es un ideal. Nosotros, Costa Rica, somos un ideal. Y ese ideal, está determinado por nuestros valores, repito, nuestra cultura, está determinado por nuestra cultura, las tradiciones, la tradición de nuestra cultura productiva, de nuestra cultura de esfuerzo, por supuesto, de la noción que tenemos en temas como nuestra fe. Entonces, mi visión de país va por esa orientación. Ahora bien, la visión de lo que quiero para Costa Rica en este momento, en otros temas, como son, qué sé yo, el tema económico, el tema de la seguridad, el tema de la educación, bueno, cada uno de esos temas, a su vez, tiene una propia visión. Pero si tuviera que resumir, aspiro a vivir en una sociedad y a dirigir una sociedad y dirigir un gobierno que al final de ese gobierno haya elevado los estándares culturales de nuestra sociedad. Sí, muy importante, muy importante. Adicionalmente, don Fernando, desde esas perspectivas, ¿verdad?, que usted nos está contando, ¿cuáles son los principales retos que usted considera que debe enfrentar Costa Rica en materia social y en temas de gobernabilidad en este momento? Bueno, en materia social, digamos que tenemos incendios que hay que apagar. Uno de ellos, por supuesto, es un lugar común para todos, que es decir, que el incendio en este momento más grave es el de la seguridad, pero tenemos otros incendios no menos importantes, como es el apagonazo educativo, que llaman, no tenemos ruta de educación. Tenemos un sistema de seguridad social que ha sido orgullo incluso de América Latina, ha sido orgullo para un país de lo que se llama, como el nuestro, de renta media o menor a la media, y sin embargo tenemos un excelente sistema de seguridad social que compitió con los países de renta alta. En este momento sabemos que está en una crisis severa con una lista de espera de más de 80,000 intervenciones de déficit anual. Entonces, son incendios, salud, educación, seguridad, son incendios que en este momento requieren una decisión inmediata y con una visión clara del próximo gobierno. En materia social, que es lo que usted me estaba preguntando, veo en esos tres aspectos, repito, social, que son nuestros principales retos o desafíos en el gobierno de Fernando Zamora y del Partido Nueva Generación y del equipo que por supuesto me acompaña, que es un equipo de primer orden, en mayo del 2026. Pues sí, tiene razón, son tres pilares importantes. Usted cuenta con una amplia trayectoria en Derecho Constitucional, como lo vimos anteriormente, y su servicio público. Ahora bien, ¿cómo consideraría toda esa experiencia que le permite fortalecer la institucionalidad económica y el marco fiscal del país si usted llega a la presidencia? Bueno, en este momento, si usted me pregunta cuál es mi visión de lo tributario y lo fiscal, yo creo que, y lo he dicho claramente, y lo decimos en nuestro plan de gobierno, nosotros no somos o no vamos con una visión de voracidad fiscalista. Costa Rica es un país con un 58% de cargas públicas, ¿verdad?, entre cargas fiscales y parafiscales, y en general cargas públicas. Y por lo cual ya digamos que el margen, una de las más altas de la OCDE, si no la más alta, pero casi de las más altas de la OCDE, lo cual para un país de renta media pues es una carga ya demasiado pesada como para que le sigamos imponiendo más cargas al pueblo. Entonces vamos claros de que no vamos a establecer más impuestos. ¿Cuál es nuestra visión desde el punto de vista tributario? Simplificar en dos vías, simplificar el sistema tributario.
una primera vía, simplificar la cantidad de tributos. En este momento el 98%, Dafne, y usted lo sabe mejor que yo, que usted es contadora, el 98% de los ingresos del Estado prácticamente dependen números menos, números más de 15 tributos. Y por el contrario, tenemos muchísimos tributos que lo que vienen es a generar, digamos que ruido y obstáculo a una buena recaudación. Entonces, vamos con una propuesta del día 1 para simplificar el tema de esa cantidad de impuestos. Y lo segundo es la vía de recaudarlos, o sea, la tramitología que se está aplicando para recaudarlos. Y en ese sentido nosotros estamos siendo muy críticos de lo que está sucediendo. En este momento se está implementando una serie de cambios a nivel digital que en buena medida lo que pretenden es más control sobre la evasión. Esa parte la vemos bien, pero lo que vemos mal es el costo que se está, no solo el costo de legalidad, sino el costo económico para el Estado de todo ese sistema. Sabemos que, por ejemplo, Hacienda Digital, que es un mecanismo que se está aplicando en ese sentido, era un contrato originalmente pactado en $40 millones. Y usted sabe, Dafne, cuánto nos terminó costando a todos los costarricenses el proyecto de Hacienda Digital, $160 millones. O sea, algún ministro de Hacienda por ahí elevó en 400% el costo de Hacienda Digital. Y eso es lo que, ese tipo de cosas son las que nosotros estamos dispuestos a entrarle con determinación. No puede ser posible que Costa Rica tenga una carga tributaria tan alta, pero al fin y al cabo el sistema de cobro tributario sea un sistema tan engorroso incluso y tan caro incluso cuando se hace se quiere hacer digitalmente, como decimos los ticos, dizque para facilitarlo, ¿verdad? Amén de que la queja, usted, repito, como contadora lo sabe mejor que yo, la queja generalizada de nuestros clientes, yo soy abogado y lo sé por eso, es que este tipo de sistemas que aparentan hacerse para facilitar la vida de los ciudadanos, al final se las hace muchísimo más pesada. Y nos dicen, por ejemplo, que con este sistema de tribu y que todo viene dentro del esquema de Hacienda Digital, este bendito sistema lo que ha venido es a ponerle más carga de costo de legalidad, de tramitología, de obstáculos, carlancas a la gente que impiden, trabas que impiden más bien que la gente tribute con facilidad. Entonces yo creo que el control el control que se quiere hacer para el evasor no necesariamente tiene que implicar dificultades a los ciudadanos que pagan rectamente sus impuestos, dificultades para pagar. Vamos con cambios orientados bajo esos principios que le he mencionado. Excelente. Seguimos igual conversando con el tema tributario. Como usted lo decía, creemos que el sistema tributario costarricense suele percibirse como complejo. Ahora bien, ¿qué acciones plantearía para simplificar esos procesos tributarios y facilitar el cumplimiento para contribuyentes y profesionales contables? Como le dije, una de las primeras medidas va a ser reducir la cantidad de impuestos. Es increíble cómo muchas veces uno llega con el cliente y le dicen, mire, es que uno mismo le tiene que decir al cliente, no, mire, aquí es que le faltó el timbre de 10 pesos de tal cosa, para dar un ejemplo. O me ha sucedido de que detienen procedimientos legales al cliente importantísimos, y le juro, Dafne, que ha sido porque no se pagó un impuesto de 50, 75 colones. Yo le puedo hacer a usted jurar que yo he sido testigo de eso. Y eso tiene que ver primero con la cantidad de impuestos. Y paralelo a ese tema está, repito, el tema de la forma en que se le está imponiendo trámites a la gente engorrosos, absurdos, y le voy a dar un ejemplo.
Por ejemplo, el registro de lo que se llama el trámite del registro de transparencia digital, de transparencia de personas jurídicas, el registro de transparencia. Eso es una barbaridad como está implementándolo en este momento el gobierno. ¿En qué consiste este registro? Ese registro básicamente es una declaración que hace el propietario de una sociedad de la cantidad de acciones y de la participación de esas acciones en una sociedad. Pero resulta que se lo exigen al momento en que la sociedad se funda, pero de forma absurda tienen que hacerlo todos los años. O sea, como que usted declare que al inicio la compra de su carro, para dar un ejemplo, declare la compra de su vehículo y que todos los años tenga que estarle diciendo al Estado y haciendo un trámite que es engorroso para la gente, todos los años diciéndole en este caso el Banco Central, que es el que lleva ese registro, todos los años diciendo que el carro sigue siendo suyo, cuando lo lógico es que esa declaración, si es que se debe hacer, se haga al inicio de la constitución de la sociedad y hasta el momento en que usted haga la cesión o la venta de las acciones o el cambio por las razones que sea de las acciones, lo vuelva a hacer. Nada más, no todos los años. Ese ejemplo que le di, absurdo, que además viene acompañado de otras barreras y obstáculos, como es, por ejemplo, el hecho de que no se le permita, en el caso de un propietario extranjero, el uso de una autorización, ya sea al contador o al abogado, para que lo haga en su nombre, sino que necesariamente tenga que inscribir un poder en el registro, porque no puede usar los extranjeros no tienen aquí firma digital. Aquí estamos hablando, con ese ejemplo, de un sistema hostil no solo para el ciudadano, incluso para el profesional. Porque a mí como contador o como abogado me facilitaría mucho la vida que el Estado simplemente decida autorizar un poder donde yo tenga la autorización del cliente para hacerle el trámite, pero en Costa Rica, por ejemplo, eso no se le permite y se obliga a que se tenga que escribir en el registro en el caso de un extranjero o que el ciudadano lo tenga que hacer sacando una firma digital, cuando tenemos un conjunto de profesionales que perfectamente pueden hacer, que obviamente una firma contable o una firma legal tendrán esos mecanismos digitales y que lo puedan hacer por interpósita a mano. Entonces estamos hablando de que el gobierno de Fernando Zamora Castellanos y del Partido Nueva Generación y de todo el equipo que me acompaña va a ser un gobierno que le va a entrar al tema tributario desde dos vías: eliminación o simplificación del número de tributos y la simplificación también del costo de legalidad para pagarlos. Y repito, costo de legalidad no se refiere simplemente al monto de los impuestos, sino que el costo de legalidad hace referencia a toda esa tramitología absurda que hay que desarrollar y que no solo le complica la vida a los ciudadanos, sino que se la complica también a los profesionales que atienden el tema tributario, a ustedes mismos. Ustedes mismos, temas como ese que le acabo de dar, es una barrera que les ha impedido a los contadores, por ejemplo, presentar un registro de transparencia, que era algo que hacían los contadores antes. Ahora ya prácticamente no lo pueden hacer, ya no lo pueden hacer. Antes era algo que se les daba una autorización al contador y el contador hacía el registro de transparencia. Ya eso es prácticamente imposible, igual que otro tipo de trámites, ¿verdad? Que son también de alguna forma que es absurdo, que ya no se puede hacer a través de profesionales, como las declaraciones inactivas. Ya es dificilísimo, se puede todavía, pero es muy difícil, han puesto demasiada traba para ese tipo de trámite, y esa situación más bien lo que hace es una política hostil del ciudadano, hace que la recaudación sea menor. La recaudación es menor porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que el ciudadano tiende o prefiere irse a la informalidad, y la informalidad es algo que no le sirve a
la función pública, ¿verdad? No le sirve a la administración pública, no le sirve a los profesionales involucrados en el tema y no le sirve finalmente al desarrollo del país. Porque las naciones con demasiada informalidad son naciones que no tienen recursos para infraestructura, no tienen recursos para educación, para salud, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, esa es la línea, digamos, generales de nuestra propuesta. Uh-huh. Bueno, ya nos has explicado bastante sobre el tema tributario, pero en una línea, en una sola línea, ¿cómo ve usted la carga tributaria actual? Alta, alta como la veo, como le indiqué, entre cargas fiscales, parafiscales y en general cargas públicas, qué sé yo, seguridad social, etcétera, estamos hablando casi el 60%, una de las más altas de la OCDE. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra decisión, que consta en un plan, nuestra posición es: no vamos a aumentar cargas. Por el contrario, vamos a valorar la posibilidad de reducir tramitología en general para que al menos, si no los impuestos, al menos el costo de legalidad para los ciudadanos del Estado sea menor. De acuerdo. Aquí tengo otra consulta que ya usted nos las ha respondido en las anteriores, pero sí me gustaría, para que le quede claro a nuestros colegiados, a nuestro gremio, la siguiente consulta. Su propuesta apunta a reducir, mantener, estructurar o aumentar los impuestos existentes. ¿Es para recalcarle a la población costarricense? Que eso no va a suceder, exactamente. Perfecto. No vamos a aumentar impuestos. Vamos, si hay que hablar de reestructuración, que es la otra arista de la pregunta, es una reestructuración en función de facilitarle a la ciudadanía e incluso a los profesionales involucrados en el cobro de impuestos su trabajo. Claro, excelente. Y entonces, don Fernando, ¿cuáles son sus prioridades en cuanto a las finanzas públicas y fortalecer la estabilidad fiscal del país? Yo soy del criterio de que, hay una estadística que es muy generalizada, de que entre menos impuestos más bien y que esos impuestos puedan ser cobrados de forma más fácil, la recaudación aumenta. Vea qué interesante. Más bien la recaudación aumenta aunque el costo de los impuestos baje. Aquí ciertamente se estableció una política de shock en los años del 2018 al 2022, donde por ejemplo se llevó a un nuevo impuesto que era el IVA, y que se llevó ese impuesto del 0 al 13%, una política que por primera vez sucedía en Costa Rica. Nunca en Costa Rica había nacido un impuesto de una forma tan alta. O sea, normalmente los impuestos iban graduales. El impuesto de ventas, por ejemplo, que era un impuesto viejo que ya no existe porque ahora es el del valor agregado, el impuesto de ventas arrancó en el 5%. ¿Verdad? ¿Y qué sucedió al final? Gradualmente fue creciendo, llegó un punto en que incluso llegó al 15%, pero volvió a reducirse hasta el 13%. Cuando se estableció al 15%, era con la idea de que bajara 2 años o 3 años después, retornara al 13%, porque era simplemente para resolver un problema de alto déficit fiscal. Bueno, hoy tenemos ese déficit fiscal también exageradamente alto. Estamos para el próximo año, en mayo, en la obligación de pagar una suma altísima de en miles de millones de dólares en pago de la deuda, 10,000 millones de dólares de intereses y de amortización de la deuda pública. Y el Estado en este momento ya destina un 4% del PIB en lo que tiene que ver con el pago de intereses, altísimo. Claro. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Y por ahí va la orientación. Lo que necesitamos, no podemos aumentar los impuestos, necesitamos hacer crecer la economía. Y por ahí va mi política fiscal. En hacer crecer el pastel de la economía, que tengamos como sociedad, seamos una sociedad con más recursos, más rica, y que nos permita, sin aumentar impuestos, pagar
esa enorme deuda pública. La estrategia, que ahora vamos a hablar más en detalle de eso, va a ser a través de 3 mecanismos de acción política pública: infraestructura a gran escala, energía y cultura productiva. Revertir la tendencia que tenemos de importaciones masivas hacia una línea de modelo económico mucho más orientada en la producción. Con esas 3 estrategias que en doctrina económica, muchos contadores que sé que son aficionados también a la economía me entenderán, se llama el sistema económico nacional, o sea, un sistema económico que prioriza, de acuerdo a la doctrina, prioriza en el desarrollo de la sociedad a través de infraestructura, energías, o sea, las fuentes primarias de la economía, o la inversión en economía primaria y producción. Esa es, de alguna forma, mi estrategia para obtener más recaudación fiscal. Excelente, excelente. ¿Considera usted, don Fernando, una reforma del Estado para promover la eficiencia en el gasto público? De ser así, ¿qué áreas usted va a priorizar? Lo primero es que ya no es posible seguir tocando lo social. O sea, el supuesto ahorro, como ha hecho este gobierno y los últimos gobiernos de las últimas décadas, el supuesto ahorro en temas como salud, en temas como educación, es lo que yo llamo literalmente una política asesina contra las necesidades de nuestro pueblo. Cuando una madre está sufriendo porque puede dejar huérfanos a sus hijos porque le han dado una cita para 2 años, o cuando mi amiga y gran común hermana, la veo, Liliana Madrigal, por ejemplo, estuvo a punto de perder su vista porque le dieron una cita para 3 años para una intervención en sus ojos. Detrás de eso hay un drama y tiene que ver con una política asesina, la política de reducir o de ahorrar en inversión social. Entonces, si usted me dice, mi política de contención del gasto y de reforma en esa orientación no es a través de el sector social, sino sobre todo concentrándome en lo que tiene que ver con duplicidad del Estado, de las funciones del Estado. Hay demasiadas entidades, duplicidad de las entidades, que están haciendo prácticamente la misma función, y otras que, si bien es cierto, no están duplicadas, sí mediante una reforma que permita una mejor integración del Estado y sobre todo una descentralización a través de posibilidades como la que da la Ley de Regionalización del Estado 10.096, que permite trasladar muchos de las funciones en formas más cercanas al ciudadano de administración pública. Eso nos va a permitir un ahorro al gobierno central, que es el que está generando mucho mayor déficit. Porque si usted analiza el déficit fuerte de las finanzas del Estado, es un déficit que está más que todo orientado al gobierno central, o sea, lo que tiene que ver con Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, pero las formas descentralizadas de administración pública y en donde puedes desatar fuerzas sociales para que hagan cosas a través, qué sé yo, no solo de municipalidades, sino de asociaciones, de formas comunales de organización. Puedes hacer mucha obra, cumplir muchas de las funciones del Estado por la vía de esa descentralización, que no es deficitaria, que es mucho más barata y que es, sobre todo, Dafne, es mucho más eficiente. Entonces, por ahí va la línea de reforma nuestra, o
vocación de reforma nuestra del Estado. Sí, me parece muy bien. Adicionalmente, Costa Rica enfrenta desafíos en este momento de transparencia y manejo de recursos públicos. ¿Está usted de acuerdo con esa frase? Totalmente. Y le voy a decir dónde está la mayoría de nuestros problemas. Sí, me imagino que la pregunta es las acciones. ¿Qué estrategias la estrategia, para combatir precisamente sí, vea, corrupción? El problema, lo primero que hay que determinar es dónde está el foco de la corrupción que nos cuesta más caro a los costarricenses. Y cuando se hace esa investigación, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, determinamos que hay dos focos de corrupción que es lo que encarece muchísimo la vida de los ciudadanos. Y entonces ahí es donde hay que entrarle. Uno, el sobreprecio de los contratos públicos. Esa es una de las fuentes más de corrupción más importantes y de costo económico. Y le acabo de dar un ejemplo. Como un proyecto como el de Hacienda Digital arranca con 40 millones de dólares y unos meses después se aprueba o tiempo después se aprueba en 160 millones de dólares. Como el proyecto hidroeléctrico como el Reventazón empieza, no sé, si no mal recuerdo, en 700 millones de dólares, 600 millones de dólares y termina costando 1,000 y pico, casi que 400 millones de dólares más caro. El sobreprecio de los contratos públicos es el foco de corrupción que más nos cuesta. Y el otro, le dije que son dos, el otro foco de corrupción que nos cuesta carísimo es, digamos, el que tiene que ver con la coima, el cobro de coimas por parte de funcionarios públicos corruptos, que tiene pues una doble línea de acción. Por una parte, el funcionario público que muchas veces toma la iniciativa de detener las gestiones a cambio de que le paguen, o peor aún, el ciudadano que presiona o que tienta al funcionario a través de la coima para que aquello funcione. A veces, muchas veces, el ciudadano que cae en ese problema, uno entiende que es tal vez en un momento de desesperación porque aquello no camina, ¿verdad? Pero en ambos casos es igual de pernicioso para la sociedad. Entonces vamos con un conjunto de medidas que están en nuestro plan país, entre las que están una prohibición para que, y esto sería fundamental implementarlo, para que los costos de los contratos públicos puedan aumentar a un porcentaje mayor del que sea razonable. O sea, si usted licita o propone o arranca un contrato público que le cuesta 100 colones, no puede terminar. Legalmente va a ser prohibido que usted pretenda que se le pague 160 colones por algo por lo que usted licitó o trató con el Estado por 100. No pueden aumentarse en un máximo de 20% el costo de los contratos públicos. Poner esa barrera va a ayudar mucho en detener. Entonces, el que se mete en un contrato público sabe que si costó 100 colones no va a poder cobrar más de 120 en el peor de los casos. Vamos a establecer líneas de trazabilidad de costos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, establecer reglamentariamente promedios, que eso lo puede hacer perfectamente Hacienda, promedios de costos entre el contrato privado ordinario y el contrato público. Aquí hay una diferencia que ahí uno ve se refleja el abuso en el sobreprecio de los contratos públicos, cuando usted ve que muchas veces los contratos arrancan con un sobreprecio de hasta 100 o 300, 200 o hasta 300% más caro que el costo ordinario de esos contratos en el mercado, ¿verdad? Qué sé yo, si usted sabe que van a ser
un edificio, ¿verdad? Y que normalmente el costo de hacer un edificio de 3, 4 pisos con su respectivo terreno va a costar 1 o 2 millones de dólares, resulta que ese precio, que es el usual en el sector privado, cuando llega a la licitación, arranca con 10 millones. Porque tienen esa, obviamente ya tienen esa malformación de corrupción, del sobreprecio, en donde ya hay, compadre hablado. Si usted determina por esos mecanismos de trazabilidad y de costo promedio un porcentaje que no se eleve en un 10 o un 15% al precio del mercado privado, eso le va a ayudar muchísimo. También son otras de las medidas. Eso en el caso de sobreprecios del Estado. Son algunas de las medidas que tenemos en nuestro plan país. Otra línea de solución, sobre todo en el tema del soborno al funcionario público, que es otra de las cosas que nos cuestan muy caro y que incluso provocan el entrabamiento, es a través del fortalecimiento de la digitalización. Cuando se acaba, digamos, en el caso de los que somos abogados, sabemos que muchos de los problemas de poca celeridad y de corrupción que existía en el registro público, y que el registro público en el pasado fue famoso por casos de detenciones y de allanamientos que se hacían. Otro ejemplo fue que la digitalización total del registro público hizo que se acabara los problemas de corrupción en el registro. O sea, la digitalización y transparentar los procesos evitan el coimeo en gran medida. ¿Por qué? No solo porque los sistemas de digitalización no los puedes eludir, sino además de que no los puedes eludir, los sistemas de digitalización te permiten la transparencia en las vías de ejecución, los procesos de ejecución. Entonces, cuando usted puede ver cómo avanza un contrato por mecanismos digitales, porque usted puede acceder y ver cómo va avanzando, difícilmente hay posibilidades de que no solo se colen otros en los contratos, sino que se vayan deteniendo las ejecuciones con mecanismos perversos para precisamente cobrar emolumentos, para cobrar dinero. Entonces, la transparencia en términos casi que totales a través de la digitalización, o sea, digitalización con transparencia, o sea, que los sistemas digitales no solo sean digitales, sino que además sean visibles al público, son algunos de los ejemplos fundamentales que tenemos en nuestro plan país para llevar la corrupción a cero, que es el objetivo nuestro. Claro. Y todo esto que nos habló, también es importante enfocarlo hacia los sistemas de control fiscal, ¿verdad? Porque todo esto va amalgamado. Por supuesto, ¿verdad? Bueno, ya el gobierno en los últimos años ha venido con esa tendencia que todos los sistemas fiscales son cada vez más digitalizados. Eso, repito, eso tiene sus pros y sus contras. Tiene la contra fundamental es que tiende mucho a, si no lo haces amigable, ese sistema digital y virtual, no lo haces amigable con toda la ciudadanía, tendés a expulsar a los ciudadanos, sobre todo con bajo conocimiento de lo virtual, lo tendés a expulsar a la informalidad. Y eso es peor, porque entonces el Estado deja de recaudar. Nuestra política es una política de virtualización, claro, de transparencia, pero amigable. Debe ser amigable con la ciudadanía, en especial con las pymes, las MIPYMES, en donde muchas veces estamos hablando de emprendedores y de ciudadanos que tributan con un menor conocimiento de la cuestión digital.
Es correcto, sí. Seguimos hablando de la transformación digital del sector público, ¿verdad? ¿Qué mejoras impulsarían las plataformas del Ministerio de Hacienda y otros sistemas estatales para garantizar la eficiencia y la transparencia? Nuestro plan país, en ese sentido, está enfocado sobre todo en ciberseguridad. En este momento, bueno, ya tuvimos la experiencia de que se cayeran no solo las páginas digitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, sino también de Hacienda, y de algunos bancos, y que fue algo que le costó millones de dólares al país. Creemos que, bueno, aparte de lo que ya no voy a insistir, porque ya lo he hablado de la facilitación y los mecanismos o las vías de facilitación, tenemos un plan en ciberseguridad, ¿verdad? Que es institucional. El tema de la ciberseguridad tiene que ver con Fuerza Pública, con OIJ, tiene que ver con una oficina de ciberseguridad fuerte en el Ministerio de Seguridad. Vamos con eso. Y por supuesto también en coordinación con las demás dependencias del sector público, pero especialmente con Hacienda. La ciberseguridad es fundamental incluso también para evitar la corrupción, porque esa parte no la había indicado, pero muchas veces hay corrupción en donde se le paga al funcionario público para desaparecer o para alterar sistemas digitales o información virtual, y eso es algo gravísimo. Así como se han perdido expedientes físicos, eso también es fundamental. Entonces vamos con, aparte de lo que ya expliqué, con esa línea de acción en ciberseguridad. Claro que sí. Ahora hablamos de las pymes. Usted mencionó las pymes. Y sabemos que las pymes juegan un papel fundamental en la economía nacional. Entonces, don Fernando, ¿qué medidas plantea su persona o su plan de gobierno para apoyar su formalización, crecimiento y supervivencia? Mire, las pymes, aparte, hay dos áreas que son importantes. Primero, las pymes, que tiene que ver con, obviamente, la pequeña y mediana empresa individual, pero también tiene que ver mucho con la economía social solidaria. Nosotros vamos con una línea de acción, para responderle muy brevemente, pero en concreto, vamos una línea de acción orientada a 3 ejes. 1, tecnología. Vamos con una serie de programas para inyectarle tecnología y capacitación en tecnología a las pymes y a la economía social solidaria. Uno de los grandes demandas que que en los foros y en las reuniones que tenemos, que tienen que ver con pymes y con economía social solidaria, es que uno de los principales problemas que enfrentan estas pequeñas y medianas empresas y asociaciones y organizaciones es el tema tecnológico. Eso es una de las líneas de acción. La segunda, que también es la queja, volvemos a ese lugar, el tema de la tramitología, o sea, el costo de legalidad, que no solo es un tema de impuestos. A veces en el sector de pymes y mipymes hay muchos incentivos fiscales, y a veces no es tanto el tema de los impuestos, que por sí ya son altos, es el tema de la tramitología que les encarece. Y le voy a explicar en esto por qué es un punto esencial. No es lo mismo que usted le meta, Dafne, un montón de regulaciones y de requisitos a una empresa enorme que tiene hasta un departamento legal, tiene un departamento contable, y que va a poder resolver relativamente fácilmente, porque tiene una infraestructura instalada para todas las regulaciones que usted le quiera meter. No es lo mismo para una empresa grande que tiene todo un departamento legal, contable, etcétera, que para una empresita en donde, si usted le mete mucha regulación, prácticamente la está condenando a la desaparición, porque casi que el que tiene que cumplir esas regulaciones y toda esa tramitología es el mismo propietario de la pequeña empresita.
¿me entiende? O sea, no es o sea, usted le metió mucha tramitología y es una semana ese empresario metido en las oficinas profesionales de abogados o de contadores, resolviendo y además pagando para que le resuelvan el costo de legalidad, que repito, no es un tema tributario, es un tema de trámites. Costo de legalidad es básicamente un tema de trámites y no de impuestos. Y la tercera línea de acción es la despolitización, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía social solidaria, la despolitización de las entidades que, digamos, organizan y dirigen las organizaciones de la economía, o sea, las pequeñas organizaciones. Me refiero a la politización que ha habido, por ejemplo, en las cooperativas, ¿verdad? Muchas de ellas, pues una cooperativa es una pequeña empresa, obviamente, en términos prácticos. Entonces, esos tres ejes, la despolitización, los costos de legalidad y el primer eje que indiqué en su momento. Y en materia de empleo, ¿cuál es su estrategia para fomentar la creación de oportunidades de calidad, especialmente para jóvenes profesionales? Vea, el tema del empleo, para el tema del empleo no hay forma de que haya empleo abundante que no sea a través del crecimiento exponencial de la economía. Sin un crecimiento exponencial de la economía, estamos engañando sobre todo a la juventud si les ofrecemos empleo. Y sobre todo el empleo que más le interesa a la juventud, que es el empleo con arraigo, ¿verdad? Hoy los jóvenes pueden insertarse en empresas empleadoras que perfectamente, como es en el caso sobre todo de las empresas que vienen a invertir en el país, como sucede con empresas, qué sé yo, call centers, y que muchas veces lo hacen temporalmente, no hay arraigo ahí. Entonces son empleos por un tiempito, como decimos. Y el joven necesita empleo más estable, con mayor arraigo. Y para eso necesitamos fortalecer la economía, el sector económico definitivo u ordinario, sobre todo, porque ya de por sí hay todas las condiciones para que otros mecanismos de empleo, como son las zonas francas, estén instalándose en el país. Entonces, voy con una estrategia fuerte en esa área en tres ejes. Uno, infraestructura a gran escala. La infraestructura a gran escala es una empleadora enorme de personal. No solo a partir del momento en que se empieza a desarrollar esa infraestructura de gran escala, que empieza a generar una serie de puestos a dinamizar la economía, sino ya cuando finalmente empieza esa obra a funcionar. Doy ejemplos. La Ruta 27 dinamizó la economía del Pacífico Central. La infraestructura del aeropuerto de Liberia, que dinamizó toda la economía de Guanacaste. Y esa dinamización inició desde el momento en que se empezaron las obras, porque en el momento en que se empiezan las obras, inicia toda una dinámica económica. Entonces, y con más razón cuando empiezan a funcionar, infraestructura. El segundo eje es energía, que provoca una revolución energética como la que nosotros planteamos en geotermia, en eventualmente hidroeléctrica, en la posibilidad de más energía eólica. Abaratar la energía permite que el costo de la vida y el costo de la energía baje. ¿Y qué pasa cuando el costo de la vida y el costo de la energía baja? Aumenta la inversión. Empiezan a instalarse más empresas porque la energía es más barata, porque el costo de la luz es menor. El costo de la luz a la vez baja el costo de vida. Entonces, con el costo de vida, la sociedad es menos cara, pero es a través de la inversión en economía primaria, como es la fuente de energía, es algo que es fundamental.
Y la tercera línea de acción es fortalecer la cultura productiva, que es lo que le ha estado quitando muchísimas o sea, infinidad de empleos a Costa Rica. Un modelo económico que prioriza en la importación, mientras que Costa Rica lo que necesita es priorizar en la producción, no en la importación. Ejemplos como la ruta del arroz, asesina para el agro, la importación masiva de papa que está existiendo, la importación masiva de cebolla, de lácteos. ¿Eso qué es lo que produce a mediano plazo? Que baje el precio, no, porque la estadística ha demostrado que no baja la importación, que no nos engañemos, las importaciones masivas no bajan el precio porque los importadores más bien lo que quieren es maximizar su ganancia, pero sí se pierden infinidad de empleos. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, con la ruta del arroz se perdieron 21,000 hectáreas cultivables de arroz, con todo lo que ello implicaba y lo que ello dinamizaba en la economía de las regiones donde estaban esos cultivos. Entonces vamos con esa tercera línea de acción, que es fortalecer la cultura productiva y detener toda esta política de importación masiva. Vamos a fortalecer la agroindustria, el agro, la actividad pecuaria, la actividad pesquera y, por supuesto, en la medida de lo posible, porque esa es una línea más difícil de ejercer acá, pero la línea industrial también. Lo que pasa es que, bueno, la línea industrial es un poco más difícil, porque en eso nosotros siempre hemos tenido una industria muy incipiente en relación con la industria mundial. O sea, no es lo mismo, qué sé yo, no es lo mismo producir bienes agroindustriales de los que somos muy buenos a producir una cámara de grabación, que ya implica una tecnología altísima y en lo que países como los países desarrollados nos llevan mucha delantera. Pero por lo menos debemos fortalecer en lo que somos buenos. Claro que sí. Don Fernando, esta pregunta creo que usted tiene mucha experiencia porque su parte profesional se centra en la seguridad jurídica. Entonces, basados en la seguridad jurídica, que sabemos que es clave para la inversión y el desarrollo económico, yo le quiero preguntar, ¿qué acciones propone para fortalecer el clima de confianza para inversionistas y contribuyentes? Le voy a explicar en dónde debe estar orientada la labor del Poder Ejecutivo en ese sentido. En procurar que no haya una tendencia como la que ha existido en los últimos años de estar cada vez más implementando cambios, no solo a nivel legal, o sea, a nivel de leyes del Poder Legislativo, sino incluso a nivel del Poder Ejecutivo mediante cúmulos constantes de decretos, reglamentos, directrices que le viven cambiando a la gente las condiciones para trabajar. Decía Hernando de Soto que las sociedades más prósperas son las sociedades en donde es más fácil ejecutar lo que usted imagina y donde usted le es más difícil, repito, ejecutar lo que usted imagina. Son las sociedades en donde constantemente están haciendo cambios, y eso tiene que ver mucho con las directrices que van, y ahí sí tiene control el presidente a nivel de decretos, de reglamentos, de directrices, y que muchas veces ese cambio constante tiene que ver con los jerarcas de los ministerios. Vamos con una política de seguridad jurídica cuando un decreto haciendo o desarrollando algún tipo de cambio en los procedimientos que tengan que afectar a los ciudadanos, tiene que ser bajo un criterio de que sean absolutamente, estrictamente necesarios. Esa es la filosofía del gobierno de Fernando Zamora. No habrán cambios en los procedimientos legales que no sean estrictamente necesarios. Y esa, de alguna forma, no es algo que se establezca mediante alguna ley. O sea, no es que usted puede desarrollar una ley que diga, bueno, a partir de ahora no van a haber decretos ni van a haber legislaciones que impongan
cambios constantes en la actividad productiva, por ejemplo, o profesional. Eso no, eso es una vocación del gobierno. El gobierno debe tener la vocación de evitar, en la medida de lo posible, esa vorágine de cambios que nos está ahogando. Y que hoy viene un inversionista y le dicen, estas son las condiciones o los requisitos que usted tiene para desarrollar su empresa, y que cuando en el momento en que él decidió instalarse y hacer la inversión, le dijeron, no, ya no son estos, ya no son 10 requisitos, ahora son 15. ¿Pero por qué? Es que se establecieron 10 regulaciones nuevas a través de decretos y reglamentos. Eso es una decisión que sí depende del presidente de la República y de los ministros del ramo, y que nosotros estamos clarísimos, y es un compromiso con usted costarricense y con usted profesional en contabilidad, es un compromiso clarísimo que tenemos de no caer en ese vicio, que es un vicio de la gobernabilidad. Muchas gracias. De igual manera, la labor de los contadores y las contadoras es esencial para la transparencia financiera y tributaria del país, ¿correcto? Entonces, ¿qué mensaje les brinda y qué compromiso asume su persona con el fortalecimiento del gremio contable? Hay un compromiso que hemos definido con otros gremios. Vamos a establecer una mesa permanente de diálogo entre Casa Presidencial y, básicamente el Ministerio de la Presidencia. Es algo que desde el día 1, y es un compromiso de este servidor, presidente de la República, con el favor suyo, a partir del mayo del 2026, un compromiso para que haya una mesa de negociación desde el Ministerio de la Presidencia con los diferentes gremios. Por supuesto, gremio médico, que es fundamental también, el gremio de abogados, y por supuesto que el gremio contable, que como sabemos es básico también para la recaudación del país. Necesitamos que los profesionales en contabilidad tengan un buen escenario y un buen entorno de trabajo, y para eso el diálogo constante entre el Ministerio de la Presidencia, que es el coordinador general, las políticas públicas, y los gremios es fundamental. Así que eso es mi compromiso, por lo menos el básico. Tenemos otras ideas, pero digamos que el esencial, que es el más importante para ustedes, porque lo que sucede es que muchas veces no hay un canal bueno de comunicación entre el poder y los gremios, y eso hace que, se tomen medidas. Recuerdo la gran polémica que hubo, por ejemplo, con los aranceles de los profesionales. Eso es algo que los gremios estuvieron en contra. No había diálogo entre el gobierno y los gremios. En fin, vamos con una política de diálogo, y eso es el compromiso número 1 que asumo con ustedes. De acuerdo, muchísimas gracias. Y ahora viene una consulta muy importante. Más que una consulta, se redactó de la siguiente manera. Me parece que es una de las más importantes también. Entonces, don Fernando, nos gustaría mucho que usted les brindara hoy un mensaje a la ciudadanía en cara al proceso electoral 2026, y claramente también un mensaje para nuestros agremiados. A los costarricenses y en general a los profesionales en Costa Rica. Los profesionales, pues es evidente que es un sector muy informado, muy educado de nuestra sociedad. Y como sector educado e informado de la sociedad que son ustedes, saben que para un gobernante o para decidir el voto hacia un gobernante, lo esencial son 2 aspectos. El primero es un gobernante que tiene que tener claro su plan, su hoja de ruta, su plan país. Y en este sentido, a las pruebas me remito. Fuimos los únicos, de los 20 candidatos, fuimos los únicos que de previo a anunciar una candidatura presidencial, primero presentamos al público en marzo, primero lo hicimos en febrero, colgar
programa y en marzo hicimos una presentación ante la ciudadanía y ante toda la prensa. En marzo, muchos meses antes de iniciar la campaña electoral. O sea, primero fueron nuestros ideales, nuestras propuestas, nuestra hoja de ruta y después fue la propuesta de los nombres y del equipo que hoy es o son candidatos. Eso es fundamental. Y el segundo elemento es que debe ser un líder independiente, un líder que no responda a los intereses económicos de grupos de poder. Y aquí, en Fernando Zamora, ustedes tienen un líder que no tiene amos ni tiene dueños. Es un líder que ha sido o ha ejercido una trayectoria independiente, una trayectoria de vida y de lucha ajena a los grupos de poder y que tiene liderazgo y carácter firme. Dos elementos que son necesarios saber para qué se quiere gobernar y tener independencia de criterio son los dos elementos indispensables para decantarse por un candidato presidencial y es la razón por la cual yo le pido a usted su voto. Muchas gracias, don Fernando. Gracias a usted. Colegiados, también quiero informarles que si usted quiere conocer más de don Fernando Zamora, él nos contó que había escrito un libro. Sí, he escrito, son 8 libros de doctrina jurídica, política y socioeconómica, pero si quieren especialmente conocer nuestro programa país, nuestro plan de gobierno, está en www.zamorapresidente.org. Muchas gracias. No, las gracias a usted y siempre honrado en acompañarlos. Así es que, colegiados, ustedes escucharon hoy a don Fernando Zamora, quien es un candidato en las próximas elecciones como presidente de la República. El colegio hoy presenta a don Fernando Zamora en cara del próximo proceso electoral para que usted tome la mejor decisión, como colegiados y también como ciudadanos costarricenses. Así es que de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, don Fernando, le agradecemos de todo corazón el hecho que estuviera hoy acá compartiendo con nosotros algunas de las inquietudes o consultas que teníamos como gremio. Muchas gracias por acompañarnos y le deseamos de la mejor de las suertes. Muchas gracias, el honor ha sido mío.